¿Se escucha? Buenos días. Ok. Bueno, ¿se ve la pantalla? Bueno, más bien la presentación. Ok. Bueno, habíamos avanzado un poquito en este tema de ondas y ¿qué era lo que habíamos visto? Habíamos visto este asunto primero de qué pasa cuando tenemos dos ondas presentes en un medio. Y esas ondas, pues, cuando ocupen el mismo espacio, pues van a interferir. Y esa interferencia, pues, puede ser constructiva o puede ser destructiva, ¿sí? Ahora, para ver eso, lo vimos por casos. Primero suponemos dos ondas que se generan y que van en la misma dirección, que es esta que tengo aquí puesta, ¿sí? Y eso da origen a, bueno, las ondas son igualitas, excepto que tienen una fase diferente, están ligeramente desfasadas las gráficas. Entonces, como resultado, uno hace el álgebra de sumar una onda con la otra y sale lo que llamamos esta, pues, onda resultante, que es una onda viajera cuya fase es diferente a la diferencia de fase que tenían las dos ondas, que era el phi, ahora tienen phi sobre 2, y donde la amplitud, ¿sí?, que acompaña a este término, seno de kx menos omega t más phi sobre 2, es la nueva amplitud, es 2a coseno de phi sobre 2. Y decíamos que, dado que la amplitud tiene esta forma que depende del ángulo de fase, entonces lo que se hace es, pues, encontrar las características de estas amplitudes, y lo que se vio es que los casos, por ejemplo, extremos, que son cuando esto es máximo y cuando esto es mínimo en valor absoluto, es decir, cuando esto vale 2a y cuando esto vale 0, ¿sí?, los identificamos con primero, el ángulo para el cual ocurre eso, ¿sí?, y el nombre que le damos, que es en el caso cuando toma 2a como valor toda esta amplitud, pues le llamamos que es una interferencia constructiva, ¿sí? Y cuando esto hace 0, pues decimos que es interferencia destructiva. Y les recuerdo que estos son los extremos. Entre medio, pues hay para otros ángulos φs, hay otras amplitudes que pueden salir que van a estar entre esos dos extremos, entre 2a y entre 0. Okay, siempre nos fijamos nada más en esos dos valores, en 2a y en 0, para hablar de la interferencia constructiva y destructiva. En general, siempre hay interferencia, ¿sí? Y decimos que es constructiva, pues cuando es mayor que a, ¿sí?, y destructiva cuando es menor que a.
y reservamos los extremos, 2A y 0, para hablar de interferencia constructiva total y interferencia destructiva total. O un nombre similar que nos hable de los extremos, ¿no? Pero el mensaje es, la interferencia siempre está, ¿sí? Puede ser constructiva o destructiva. Bueno, y como una parte diferente de esta interferencia, pero que sigue siendo interferencia, es cuando las ondas recorren diferente camino óptico, diferente longitud, ¿sí?, de trayectoria con respecto a un punto donde vamos a colocar a un receptor. Y nos interesa saber ese receptor cuando percibe amplitudes máximas y amplitudes mínimas, cuando tiene interferencia constructiva, cuando tiene interferencia destructiva, ¿sí? Y en este sentido de los extremos. Y de lo que hablábamos es de que estas ondas, conforme viajan, ¿sí?, a lo largo de los diferentes recorridos, ¿sí?, pues llega un momento en que se juntan en el punto donde está el receptor, ¿sí? Y para que allí se logre interferencia constructiva o destructiva, hablamos de esta diferencia de camino óptico, que es esta delta R, que es pues simplemente lo que recorrió una menos lo que recorrió la otra, en valor absoluto, y decíamos que esas interferencias se van a dar cuando delta R sea múltiplos de lambda o múltiplos de lambda sobre 2, ¿sí?, donde ese múltiplo es impar. Y ya digo, esas son las ecuaciones básicas para tratar este problema de un receptor colocado a una cierta distancia de fuentes de sonido, ¿sí? Se aplican las mismas ecuaciones. Luego, digamos, también podemos ver el caso donde las ondas viajan en direcciones opuestas, que es como el caso que acabo de ilustrar, pero aquí ya lo vemos con más ecuaciones, digamos, o las ecuaciones que resultan. Cuando hacemos que dos ondas se encuentren, ¿sí?, porque van viajando en diferente dirección, sobre una línea, supongamos, pues lo que tenemos es que la suma de las ondas no da una onda viajera, da una onda que llamamos estacionaria, ¿sí?, que está acompañado de un coseno de omega t, y de esto que está encerrado entre paréntesis, que es un 2A seno de kx, ¿sí? Y esto no es una onda estacionaria. Para estos casos hablamos de nodos y de antinodos, porque aparecen estos puntos que están marcados como A, B, C, A, C, D, E, B, que no se mueven, ¿sí?, conforme la onda oscila, no se mueven, quedan fijos, entonces le llamamos nodos, ¿sí? Y de hecho son fijos con amplitud igual a 0. Intermedio entre dos nodos, a la mitad, están lo que llamamos los antinodos, es la posición de los antinodos, ¿sí?, que es donde la onda adquiere su valor máximo y su valor mínimo, ¿sí? Y eso lo hace pues conforme pasa el tiempo. Aquí la onda siempre está oscilando entre los nodos, ¿sí? Y se forman estos patrones, digamos. Esto de hecho es lo mismo que ocurre cuando, esto si se fijan son dos ondas que viajan en sentido contrario, pero de hecho es este mismo patrón el que ocurre cuando ustedes ponen una cuerda entre dos extremos fijos, jalan la cuerda y la sueltan, ¿sí? Bueno, la onda no todas las ondas sobreviven, pero las ondas que sobreviven son de esta forma. Tienen de hecho las mismas ecuaciones
para las distancias entre los nodos, antinodos y todo eso. Se inducen patrones como estos, como una cuerda de guitarra. Fíjense que es diferente. ¿Sí? Aquí, en esta transparencia, estamos tratando dos ondas, ¿sí? Que sabemos que una viene de la derecha y otra viene de la izquierda. En el caso de una cuerda de guitarra, lo que hacemos es, pues, jalamos la cuerda en algún punto, ¿sí? Y la soltamos. Y ese pulso, pues, viaja tanto a la derecha como a la izquierda y rebota en los bordes. Esos rebotes, pues las ondas siguen viajando, ¿sí? Si no están en perfecta sincronía, esa onda se destruye, pero si están en sincronía o en un tipo de sincronía que le llamamos resonancia, aparecen estos patrones igualitos. Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, precisamente eso que les mencionaba, en cuerdas o con extremos fijos, se inducen todos estos patrones que están aquí en el dibujito, ¿sí? A veces es una onda que nomás, esta primera, que nomás es como si se doblara toda para arriba y para abajo, pero ya conforme nos desplazamos hacia abajo en los patrones, pues ya vamos viendo que aparecen los nodos, por ejemplo. Y esos son los patrones que se forman. En las cuerdas con extremos fijos, ¿sí? Lo que se encuentra es que la frecuencia fundamental, que es esta primera de acá de arriba, ¿sí? El primer dibujito, esa tiene una frecuencia que está dada, acá está bajito, por F1 igual a B sobre 2L. ¿Sí? Es simplemente la relación de la velocidad de una onda, ¿sí? En una cuerda que tiene distancia 2L, más bien que recorre una distancia 2L, y pues entonces la distancia por la frecuencia nos da la velocidad, ¿sí? Entonces, estas son las frecuencias, esa es la frecuencia fundamental, esto que tengo aquí abajito, para esto que está aquí, para ondas que se manifiestan en cuerdas que estén en los dos extremos fijos. Ahora, como la velocidad depende de las propiedades de la cuerda, que es la tensión que existe sobre la cuerda y la densidad de masa de la cuerda, entonces podemos sustituir esa velocidad por su relación en términos de la tensión y de la masa, y sale la ecuacióncita que está bajita. Entonces, pues eso, tenemos esa relación para la frecuencia fundamental, que es el primer dibujito. El segundo dibujito, que corresponde a la frecuencia, y a esas se les llaman armónicos, ¿sí? Tenemos el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, etcétera. La primera la llamamos la frecuencia fundamental o primer armónico, ¿sí? Y luego ya conforme se va evolucionando el patrón, ¿sí? Pues esos corresponden a diferentes frecuencias que les llamamos estos. Es una serie armónica, le llamamos los armónicos. Estos también están identificados, relacionados con el do, re, mi, fa, sol, así de cuerdas, ¿no? En la guitarra ustedes tienen varias cuerdas, cada una a tensiones diferentes, de tal forma que puedan producir frecuencias diferentes de manera natural. La frecuencia fundamental de cada cuerda en una guitarra es diferente. Bueno, ¿cómo lo hacen eso? Pues controlando la tensión y controlando la densidad de masa de las cuerdas. El caso es que en cuerdas, cuando las ponemos en este patrón estacionario, las frecuencias que aparecen, o solamente están permitidas, digamos, las frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Por eso esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Le ponemos, y algo está pasando con la computadora, esperemos que funcione. Entonces, las frecuencias
de los diferentes armónicos de la serie armónica son simplemente múltiplos de la frecuencia fundamental. Y pues se le llama el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, dependen del valor n múltiplo, ¿sí? El que va a ser dar la multiplicidad para la frecuencia fundamental. Ahora, cada una de esas frecuencias tiene asociada una longitud de onda para la onda. Esas frecuencias, esas longitudes de onda, pues se obtienen de la relación velocidad igual a distancia por tiempo. ¿Sí? La distancia va a ser la longitud de onda, el tiempo va a ser pues el inverso de la frecuencia, y por eso aparece esta relación que está aquí abajito. El caso es que para las ondas, las ondas que se inducen en cuerdas, con los extremos fijos en este caso, hay frecuencias bien definidas y hay longitudes de onda bien definidas. Si ustedes quieren inducir sonido o vibraciones estacionarias en las cuerdas con extremos fijos y no le están dando estas frecuencias o no están induciendo estas longitudes de onda, esas frecuencias que quieren, esas vibraciones o perturbaciones que quieren inducir, simplemente desaparecen. Es hasta que aplican exactamente estas frecuencias y estas longitudes de onda que las ondas pues, persisten. Y de hecho, estas formas que se ven aquí se les llama, así como está el nombrecito aquí, modos normales. Son los modos normales de vibración de las cuerdas con extremos fijos. Y si se fijan, estoy usando el mismo dibujo porque es de hecho la misma física que está atrás. Bueno, no la misma física porque en este caso, en el caso de cuerdas, involucra que reboten las ondas en los extremos. Pero es exactamente estos mismos patrones que veríamos para ondas estacionarias. Entonces, se aplica lo mismo en ese sentido. Entonces, tenemos ondas estacionarias, ondas en cuerdas con extremos libres, con extremos fijos, y hay también el correspondiente para qué pasa cuando las ondas, ahora estamos pensando en sonido, que viajan por tubos, ¿sí? Pues resulta que la física es más o menos la misma, las ecuaciones son más o menos la misma, excepto que ahora es aire, digamos, y ahora son ondas longitudinales. Se analiza el caso, así como este tubito que está dibujado acá abajo, ¿sí? Le dan una cierta longitud a ese tubo y envían ondas o perturbaciones aquí, y hablamos de que también se induce ondas estacionarias cuando los extremos del tubo están sellados, por ejemplo. O bien puede ser que estén abiertos, o puede ser que uno esté abierto y uno esté cerrado. ¿Sí? Aquí aparecen varios casos, digamos. Entonces, lo que normalmente se hace es trabajar con el caso de el tubo, si el tubo está abierto, entonces en ambos extremos, digamos, lo que decimos es que en este caso se induce una serie de frecuencias y fíjense que aquí las frecuencias son igualitas, ¿sí? A las que acabamos de ver para una cuerda que tiene sus dos extremos fijos. Es igualita, excepto que aquí estamos hablando de aire, estamos hablando de un gas, pues, no necesariamente el aire, es un gas, es un medio compresible, y la velocidad que estamos poniendo aquí no es la velocidad como en el otro caso sobre una cuerda, ¿no? Esta es la velocidad de el sonido en el medio en el que se está desplazando, que es en este caso un gas. Entonces, a pesar de que es la misma ecuación, tiene exactamente los mismos términos, el significado es un poquito diferente. Y bueno, entonces, cuando los tubos están abiertos por ambos extremos, las frecuencias que se observan son igualitas al caso de las ondas en
cuerdas con dos extremos fijos. Y luego, si tienen un tubo que solamente está abierto en uno de los extremos, fíjense que las frecuencias, que es la ecuación que puse acá abajo, pues son casi como las de arriba, o sea, es bien fácil aprendérselo. En vez de poner un 2 como acá arriba, simplemente ponemos un 4, ¿sí? Y podemos entonces ver cuáles son las frecuencias que se inducen en un tubo que tiene un extremo abierto. El de arriba es para cuando están los dos extremos abiertos. Y bueno, lo otro que veíamos, que mencionaba yo en algún momento, es este fenómeno de batimiento que le llaman los beats, los latidos, las pulsaciones, en el cual lo que hacen ustedes es mandar dos ondas, pero ahora con lo que es diferente es una frecuencia. Las frecuencias son ligeramente diferentes. Y yo les hacía mención de este dibujito que está primero, está la gráfica de dos funciones, dos ondas, que efectivamente tienen su frecuencia ligeramente diferente. Y cuando estas ondas se suman, lo que se obtiene es esta forma ovalada que parece un ojo o algo. Este es el fenómeno que estamos queriendo entender, o digamos familiarizarnos con estas cosas que aparecen, que le llaman bits, como resultado de que las ondas que interfieren tienen frecuencia muy similar. Yo les hablaba de que esta está en una cierta escala, está de menos 10 a 10, y entonces si ustedes hacen más amplio el intervalo en el cual observan esta interferencia, pues se ve como la imagen que está al final, donde pues no es que aparezca un solo bit, aparecen un número infinito de bits, tantos como ustedes quieran ampliar el eje X, digamos, darle un rango, van a aparecer bits de manera regular, así como están estos tres. Entonces, esto es nada más para ilustrar la aparición de estos bits con un par de funciones que yo grafiqué allí, ¿no? Pero lo importante es que aparecen aquí dos frecuencias, ¿sí? Aparece esta F1 más F2 sobre 2 y esta F1 menos F2 sobre 2, ¿sí? O digamos, aparecen estas combinaciones más bien de las frecuencias, ¿no? Que son importantes, la suma y la resta de las frecuencias. O si lo quieren agarrar con el 2, pues es la frecuencia media y la diferencia de frecuencias media. Y justo, pues una de ellas, pero sin dividir entre dos, es lo que llamamos la frecuencia de bit, la frecuencia de batimiento, la frecuencia de los bits. Y bueno, y como eso, pues es nomás lo que unas cuantas de las cosas que se pueden hacer y que aparecen en ondas. Faltan analizar varios casos, o se pueden analizar varios casos más, varias combinaciones, pero estas son como las más representativas. Entonces, ahí siempre nos centramos nada más en estas. De hecho, lo que sigue, o una cosa que podría hacer manejar uno aquí, haciendo que dos ondas interfieran, es, pues simplemente le deja a uno libres todos los parámetros. Y lo que aparece, pues es simplemente una superposición de ondas que a lo mejor no tiene, es lo más seguro, regularidad, ¿sí? Como estas. Parte de mostrar estos efectos que vengo mencionando es porque se obtienen estas regularidades, ¿no? Efectos muy marcados por el hecho de que las ondas están interfiriendo. Cuando ya dejamos todos los parámetros libres, van a salir ondas, eso llamamos ondas complejas, que pueden tener cierta estructura si podemos controlar los parámetros de las ondas.
La otra es que hagamos incidir varias ondas, no nomás dos, podemos hacer 5, 10, 1000, ¿sí? Y van a producir patrones que no son tan bonitos como estos, digamos, estos están bien marcaditos, bien identificados, pero sí pueden dar lugar a ondas resultantes que tienen estructura, y esas ondas resultantes, de hecho, a lo mejor lo ven en algún momento, por ejemplo, si han oído hablar de las series de Fourier o la interferencia de muchas ondas y su descomposición en serie de Fourier, si han oído de hablar de cosas como esas, allí es donde podemos analizar ondas tan complejas. Cuando ya llegamos a esos términos y entendemos lo que significa hacer una superposición de muchas ondas en términos de algo que llamamos las series de Fourier, por ejemplo. Por eso las series de Fourier son tan importantes en general en física, digamos, porque nos ayudan a entender la descomposición de ondas complejas o cómo están formadas las ondas que son mucho más complejas que estas que estamos viendo en este momento, que nomás la superposición de dos ondas. Pero bueno, el caso es que tenemos todos estos casos. Y bueno, ¿qué no cambió? No sé. Bueno, hay una serie de problemitas ahí que podemos revisar, o son para revisar, digamos. En realidad, la mitad de estos. Hice una selección así de lo que sería un conjunto de problemas que yo creo que nos darían, si los hacemos, pues la habilidad de manejar las ecuaciones que hemos estado viendo para estos temas de ondas en general, ondas, sonido. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Primero, este asunto de esto viene en su libro, recuerden, no necesitan anotarlo, yo nomás tengo, pues a lo mejor con algún una explicación a lo mejor un poquito diferente, pero básicamente son las mismas cuentas que están en su libro. En este caso, el ejemplo está asociado a qué pasa cuando tenemos dos fuentes de sonido, podríamos tener más, en este caso, dos fuentes de sonido, ¿sí? Y nos fijamos en un punto y queremos ver qué ocurre en ese punto o en algún otro punto alrededor de ese punto, etc. Lo digo así porque luego es posible que ustedes, por ejemplo, si son diseñadores de algún teatro, por ejemplo, pues ustedes quieren ver entre asiento y asiento, por ejemplo, que se tenga la mejor calidad de sonido entre asientos consecutivos. No van a poner los asientos donde sea, van a poner los asientos en todos aquellos puntos, preferencialmente, donde la calidad del sonido sea lo mejor, ¿sí? Y esto tiene que ver con que ustedes parten de un punto de referencia y de ahí empiezan a colocar otros puntos donde, pidiéndole que haya una buena calidad de sonido en un punto, cómo se pueden obtener los demás. ¿Sí? Tendría que ver con eso. Pero bueno, en este caso, dos fuentes de sonido y nos fijamos en un punto, ¿sí? Donde queremos ver qué pasa. En este caso nos lo plantean de la siguiente forma, dice, dos bocinas idénticas colocadas con una separación S, yo le puse la S, su libro no trae la letra, una separación S igual a 3 metros, son accionadas por el mismo, aquí está la figura, dice, son accionadas por el mismo oscilador, o sea, tienen dos fuentes, lo que les quiere significa eso. Dice, dos bocinas idénticas colocadas, dos bocinas idénticas accionadas por el mismo oscilador, es decir, el generador del sonido, el que va a hacer que las bocinas
pues se mueva su membrana, provoque compresiones y emita la señal o la onda de sonido, ¿sí? Se activan al mismo tiempo y tienen las mismas características en las dos bocinas. Entonces las dos bocinas emiten sonido idéntico. Si estuvieran en la misma posición, por ejemplo, sus ondas serían igualitas. Excepto que ahora pues, a una de ellas la desplazamos a otro punto y en realidad tenemos dos bocinas, ¿no? Entonces estas dos bocinas emiten sonido y están separadas entre ellas 3 metros. Dice, un escucha o un receptor está originalmente en el punto O de la grafiquita esa, ¿sí? Ubicado a una distancia L de 8 metros del centro de la línea que conecta las dos bocinas. Pero lo que se tiene ahí es ese O forma un triángulo con las dos bocinas, que es un triángulo isósceles, ¿sí? Están en un punto de simetría muy alta, pues, con respecto a las bocinas. Luego dice, el escucha, que estaba en el punto O, ahora se mueve al punto P, que está a una distancia perpendicular de 0.35 metros de O, ¿sí? La distancia de P con respecto a O es de 0.35 metros. Entonces, cuando se coloca ahí, dice, experimenta un primer mínimo en la intensidad del sonido. ¿Cuál es la frecuencia del oscilador? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, nosotros nos fijamos en estos dos puntos, el punto O y el punto P, y vemos en las bocinas, por ejemplo, cuando estamos en el punto O, pues, por ejemplo, en ese caso, pues las dos bocinas están a la misma distancia, ¿sí? Quiere decir que el sonido que sale de la bocina de arriba y el sonido que sale de la bocina de abajo, pues llegan simultáneamente a el punto O. Y quiere decir que si lo vemos en términos del camino recorrido por las ondas, el camino, ¿cómo se llama? La longitud de trayectoria o el camino recorrido por las ondas es idéntico y por lo tanto no hay diferencia, ¿sí? Y si no hay diferencia, no hay delta R, entonces la interferencia allí es constructiva, porque delta R vale 0. Y se aplica esta ecuacióncita que está por aquí. Ups. Oh. Se aplica esto que está aquí. Entonces estamos allí. En el punto O sabemos que tenemos una interferencia máxima en el sentido de superposición en el que va a aumentar la señal, va a aumentar la amplitud de la onda, no. Y luego dice que se desplaza hacia P, o si nos desplazamos hacia P, pues va a llegar un momento en que la distancia ahora que recorre el sonido desde una bocina y hasta otra sea tal que se observe un mínimo allí en la amplitud, ¿sí? En el punto O es máximo, pero si nos vamos recorriendo hacia P, pues esa intensidad del sonido empieza a disminuir, porque la interferencia ya no es tan perfecta, hasta que se hace una interferencia destructiva total, ¿sí? Ese es estamos localizando el primer punto donde las ondas pueden desaparecer por completo. El resultado es una onda pues, que no tiene intensidad ya aquí. Y eso se va a lograr solamente cuando, conforme nos vayamos moviendo hacia P, lleguemos a P, las longitudes de camino óptico pues hayan recorrido, con la diferencia de camino óptico, sigo con óptico, la diferencia de camino recorrido por cada una de las ondas, ¿sí? De las bocinas, difieran, ¿sí? En lambda sobre 2, ¿sí? Que es el criterio de interferencia destructiva, este que está aquí. Puede ser lambda sobre 2, o 3 lambda sobre 2, o 5 lambda sobre 2, pero como queremos el primer punto donde,
¿sí? Se observa el mínimo de intensidad, entonces tomamos lambda sobre 2. Y entonces